uno, dos, tres. Ahí está, ok. ¿Ya? Sale. ¿Ya está corroborado? Sale. ¿Ahora sí seguro? Sí. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con... Guru Calza. Hola, ¿qué tal, Guru? Mucho gusto. Oye, ¿a qué te dedicas? Pues nosotros estamos en varios movimientos, comida vegetariana, estamos en cuestiones de yoga, astrología y movimientos. Ok, y cuando te refieres como a comida vegetariana, como ¿nos puedes dar algún contexto? Pues primero encontrar las razones por las cuales se desea cambiar la dieta. Si nosotros tenemos un poco de formas de alimentación sanas, pues tenemos la longevidad. Es un dato que casi no se considera bajo las definiciones de salud. Entonces cuando tenemos como esa perspectiva del Tao, de la larga vida, con eso podemos tener un enfoque diferente. Y sobre todo el desarrollar misericordia para poder alimentarse sanamente y bueno, poder tener una calidad de vida un poco mayor. Ok, oye, ¿tú comes carne? No, ya estamos. ¿Eres vegano? Todavía estamos con el huevo y lácteos, pero va por grados, ¿no? Entonces primero quitas rojas, después blancas, pescado y luego huevo es el último. Ok, ¿y tú consideras que alguna persona necesita comer carne por la proteína o tú qué opinas? Pues ya en esos momentos ya todo se puede suplir. O sea, ya los requerimientos son mínimos, ya las semillas están muy accesibles a casi todo. La última controversia que tuvimos hace unos años, hace unos 10 años, 10, 11 años, fue la parte de la cianocobalamina, de la vitamina B12 que se suple con el yogurt. Entonces ha habido muchos movimientos para los búlgaros, para el yogurt, para cubrir deficiencias, porque una vez ya te metes a proteínas, minerales, carbohidratos, entonces ya después agarras minerales, vitaminas y te vas a sobre todo partes oligoelementos, ¿no? Es lo más básico. Ok, ¿y qué más es lo que haces para Pues tener un poquito más conocimiento de ti? enseñar la parte de la respiración, hablamos de la correlación de los estados anímicos, cómo respira la gente y las emociones. Eso se da también con el asesoramiento ayurvédico. Entonces hay que entender que cada una de las emociones tiene un vínculo directo con una respiración. Si uno está triste, la respiración se vuelve débil. Si uno está agitado, puede llegar a ser iracundo. Si uno está con ideas obsesivas, se vuelven los suspiros. Si uno tiene una respiración demasiado fuerte, puede llegar a ser iracunda. Entonces esos son tipos de respiraciones que se van modulando para la emoción. Y actualmente tenemos esto del eclipse, el eclipse que pasó, que aquí lo vivimos el 8 de abril. Estuvimos teniendo un eclipse que realmente fueron dos, o sea, tuvimos la oposición de Aries Libra, que fueron 15 días antes del 8 de abril, el 20, creo que es 5. Y después tuvimos el 8 de abril, que fue conjunción Luna-Sol en Aries. Son como energía, ¿no? Energía que traía este eclipse, ¿no? ¿Qué opinas? Pues es una sombra. O sea, lo que haces es que tienes el sol y es impactante que a mediodía, de pronto la sombra de la luna tenga un trayecto. Entonces ese trayecto es el que se analiza. Y bueno, ya en esta etapa, porque los eclipses tienen muchos años de estar siendo observados, pues ya tenemos la parte de la predicción. Aquí mando un gracias a todos los que tuvieron el libro de texto en el 91, que tuvimos un eclipse en Cáncer. Entonces tuvimos en julio del 91 y previo a eso tuvimos en el 70, un eclipse en marzo en Piscis. Entonces, si seguimos la secuencia, tenemos el 70, después pasaron 21 años y del 91 acá son 33 años que estuvimos esperando que México tuviera un eclipse de tanta magnitud. El anterior fue en Estados Unidos 2017, que fue un eclipse que se filmó muchísimo, pero bueno, este fue mixto. Empezó en Mazatlán, cruzó Texas y cruzó hasta Nueva York, hasta la costa esta de Estados Unidos. ¿Actualmente manejas como astronomía y astrología o qué? Sí, la parte astronómica es un poco más objetiva, dado que te da, como bien lo dice su nombre, ¿no? Nomos, composición. Entonces, composición de los astros te da una forma que no es interpretativa. O sea, los astrónomos se remiten a decir la posición planetaria, a decir los satélites, a decir cómo están las constelaciones, las magnitudes, qué tanto brillan, en qué estrellas se hacen tal o cual metal, cuáles son las formas, la composición, la nomenclatura. Nosotros estamos en el brazo de Sagitario, en la Vía Láctea. Entonces tenemos la posición de nuestro sistema solar, Andrómeda que se está acercando, todos esos procesos. Y la parte que confluye el análisis superior, lo que sucede arriba, con lo que sucede en la humanidad,
es decir, las etapas históricas, cómo influyen las generaciones, describe la forma tanto del macrocosmos como su implicación en el microcosmos. Entonces esta forma de correspondencia es la que nos puede llevar a cabo un análisis tanto histórico como personal y objetivo transgeneracional. Sí, para aquellos que son como escépticos, que el universo o el cielo sí tiene cierta... O sea, no fue creado como que chispazamente, ¿no? O sea, algo... Tiene un porqué las posiciones de cada elemento que hay en el cielo. Sí, mira, lo primero que nosotros damos como ejemplo es lo que te hace el día y la noche. Después hablamos de los ciclos lunares, qué tanto confluencia hay cuando tú tienes la luna llena, cómo las personas se activan en Semana Santa, ¿no? Que es un ejemplo muy claro. Y las mareas, todo lo que está con agua y cómo se lleva a cabo ese proceso. También tenemos después las estaciones, que es la traslación. Entonces, ¿qué sucede en primavera? Porque nosotros empezamos a repasar en otoño e invierno y volvemos a los ciclos activos y pasivos. Y después tenemos, ahorita muy sonado lo de los chinos, que es Júpiter, la órbita de Júpiter cada 12 años. Y también tenemos Saturno. Algo de lo más sonado es el Club de los 27. Entonces, personas que tienen un Saturno muy débil, que tienen mucha libertad, a veces en ocasiones pueden no sobrevivir. Entonces, a los 27 empieza la influencia. Después ya tenemos planetas más lejanos, como puede ser Urano, 84 años, Neptuno, 189, o el ciclo de Plutón, que ya estamos hablando de países enteros, ¿no? 248 años. Entonces, son ciclos desde lo más básico, que son 4 semanas, el ciclo femenino de la mujer, la menstruación, y tenemos ciclos cada vez más largos. Entonces, ponemos esta controversia de cómo influyen los ciclos, y también hablamos, sobre todo en la población mexicana, el catolicismo, cuando hablan de los sabios de Oriente, cómo seguían una estrella. Entonces, los sabios de Oriente seguían una estrella, y la estrella de Belén les indicó dónde iba a crecer. Y aquí después viene la vida oculta, que es cuando a Jesús se le educa. Entonces la teoría es que esos sabios de Oriente lo educaron bajo diferentes formas de sabiduría y él volvió a donde nació, que esa es la controversia de por qué una astrología puede predecir hasta el nacimiento de Jesús. ¿Nos puedes decir, comentar un poco de tu outfit o qué? Bueno, aquí lo que tenemos es un poco acerca de los chakras y se estudia el Kybalión para tener una noción básica acerca de la generación de la Tierra, la causa y efecto del agua, el ritmo del fuego, la polaridad del aire, la vibración del éter, la correspondencia para los sentidos y los elementos y el mentalismo para la sabiduría. Entonces es un mecanismo que va de la materia a la conciencia y de la conciencia a la materia. Es decir, nosotros tenemos en lo etéreo los pensamientos que nosotros podemos percibir y necesitamos hablar de aquello. Entonces la vibración se transmite por el aire y es lo que guía las voluntades de fuego. Y esa voluntad de fuego es la que calienta el agua y el agua fecunda la tierra. Entonces nosotros tenemos procesos tanto Kundalini, que va de materia a conciencia, como el Fohat, que va de conciencia a materia. Y son ese flujo de polaridades las que se encuentran. Si alguien te quiere contactar, ¿dónde te puede ver o nos puedes dejar tus redes sociales? Que parece que la van a poner aquí. Claro, entonces sí, ponemos aquí 55 76 58 10 33, repito, 55 76 58 10 33. Los que nos manden su fecha, hora y lugar de nacimiento, sobre todo la hora de la primera respiración. Lo que necesitamos es cuando empieza a entrar el aire en el cuerpo. Entonces nosotros tenemos un proceso en el que en el útero tenemos lo sólido, tenemos la sangre líquida, tenemos el proceso de respiración del fuego, pero cuando se llegan a la independencia del aire, esa es la hora que necesitamos. Entonces esos 3 datos, por favor, fecha que casi todos se lo saben, la hora y el lugar de nacimiento. Okay, pues muchas gracias, Guru, te lo agradecemos. ¿Y tu TikTok, Instagram? Bueno, en TikTok estamos con Guru Khalsa, ahí le mandamos una felicitación a la señora católica, qué bueno que nos aceptó varias entrevistas. Estamos próximos a tener más contacto con gente que está queriendo pues innovar en nuestra nueva área de comunicación. Es una forma de Urano, que ahorita Urano está en Tauro. Entonces tenemos una conjunción muy fuerte en el año del dragón, que es Júpiter en Tauro. Entonces recordemos que venimos del Tigre, Júpiter en Piscis, después el año pasado fue Conejo, y aquí se celebró el año chino del dragón. Entonces acabando este año viene Júpiter en Géminis, que es Serpiente, y después Caballo, Júpiter en Cáncer. Guru, para los que no conocen mexicano, ¿o de dónde? Sí, Costa Pacífico. El punto es que ya cada menos gente me reconoce. He estado en contacto con personas que me conocen de años y ya muchos ya no me reconocen, ¿no? Entonces hay este cambio de outfit que ahorita yo creo que vamos a aprovechar a mi hermano, el compañero monje, a ver si nos hace caso, porque es cuestión de vestimenta, ¿no? Entonces a ver si se conecta la energía, ¿no? Monje. ¡Hey!
Calampa, ven, Calampa. Ven, queremos hablar del outfit. Vean, Mira, chequen, esta chequen. esta Esa es la- energía. Sí, hermano. Hola. Estamos hablando del outfit, que qué pasa cuando tienes una vida y de pronto ya no te reconocen, que te vistes diferente, ya hablas diferente. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues Eso es improvisto, muy divertido y padre porque pues la gente que te rodea ya te ve de otra forma y en mi caso como monje budista pues te cambia todo el aspecto físico como tu nombre y es como pues volver a presentarte a las personas y quién eres ahora. Una nueva vida, ¿no? Exacto, una nueva vida. Sí, eso es lo que Con sucede, ¿no? sentido. Cuando empiezas a cambiar, porque lo que menciona del nombre espiritual es un nuevo renacimiento, ¿no? Así es. Entonces, así como estás esperando a la mujer embarazada que está esperando al bebé, de pronto empieza tu maestro espiritual a esperar, ¿no? Tener una Ajá, expectativa de tu nuestro nueva guía vida. espiritual es quien nos ayuda a tener esta nueva vida y pues sí, para mejorar como personas y llegar a nuestra meta que en el budismo es la iluminación. Es Kadampa, ¿verdad? La Así corriente. es. Sí, yo conocía a un sacerdote que se llama Lobon, Ah, que sí, daba clases, todavía se llama. pero es característico el tipo de forma, ¿no? De vestimenta. Y tiene su significado. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Nima. Mucho gusto, Igual, gracias. ¿En qué Álvaro. canal ¿Quieres dejar tus estás? redes sociales o algo? Pues me encuentran en Facebook o Instagram como Kelsan Nima y pues estoy yo en el perfil. Gracias. Órale, A hermano. ustedes, buen día. Gracias. Bueno, pues contestando, ¿no? Con un ejemplo. Sí, sí, O sea, sí, lo que sucede es que... algo real. Sí, empiezas a tener una nueva forma, ¿no? De conectarte con los otros. Entonces, puedes tener eso, ¿no? Un nuevo nombre, una nueva forma y... Sí, te cambia todo, ¿no? Hasta la perspectiva. Yo a veces recuerdo, ¿no? Cómo tenía la relación con los demás. Entonces, es una oportunidad de estar evolucionando. ¿Cómo conectamos con lo espiritual? Bueno, lo Que, primero... por ejemplo, alguien que no está nunca conectada, porque hay gente que no está conectada, pero ¿cómo es que te conectas con lo espiritual? Obviamente con lo energéticamente positivo, ¿no? Lo primero que es hasta muy dignificante que hagas esa pregunta, porque aquí se dio una conferencia enorme al respecto, y aquí se dijo que había mucho maniqueísmo, ¿no? O sea, que es espiritual. Y lo que se contestó en esos tiempos es lo natural. O sea, mientras tú seas más natural, es que ya empiezas a ser espiritual. Porque a veces se quiere hacer una actuación, se quiere hacer una forma o ajustarte un esquema. Pero mientras seas mucho más veraz con lo que tú realmente eres, cuando tú dejas de lado tantas apariencias. A mí me pegó mucho cuando yo estaba muy, muy joven hace años, un capítulo de South Park, porque estaba South Park hablando de cómo se crean los perfiles. Entonces hablaba de esto, ¿no? De la forma digital, cómo se empiezan a hacer personajes y en este caso era Stan, ¿no? El personaje, cómo se empieza a inflar y a ser grande y entonces se confronta, ¿no? El que tú realmente eres con aquella apariencia o lo que los otros demás están en la expectativa de ti. Entonces cuando uno empieza con esto se empieza a enfrentar a lo que decía Prabhupada. Prabhupada hablaba del proceso de la veracidad. Entonces no es un proceso sencillo porque empiezas a confrontarte, ¿no? Empiezas a ver, bueno, A situaciones... lo que se le llama encontrar tu yo interno, tú mismo. Sí. Lo que tú realmente eres, ¿no? Mira, hay varios esquemas, ¿no? Como el caso del budismo lo llaman iluminación. En el caso del yoga le llaman el nirvana. Pero el propósito es que tú encuentres tu esencia. Entonces, cada uno desde que nacemos, desde que entra el aire a nosotros hasta que se va ese aire de nuestros pulmones, tenemos un proceso de vida. Entonces, lo que tú hagas con esa vida es como tu prana, que nosotros le llamamos la energía vital, cómo tú la enfocas. Entonces, el que tú te enfrentes a todas las etapas, al que tú te enfrentes y digas, bueno, tenemos una sociedad tan compleja, ¿no? Como decía Salvador Dalí, de lo bizarro de México. Y cómo de pronto nosotros podemos tener cada una de nuestras formas. Entonces, el proceso de la naturalidad, ese es el propósito de la espiritualidad. Que tú puedas tener una forma en la cual estás muy bien establecido, que tengas tus reacciones y sobre todo el control de la respiración, que es básico para una... Yo siento que hay muchas personas utilizan ciertas máscaras, ¿no? Máscaras, lentes, gorras. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compa Fantera? ¿Qué onda? ¿Cómo ¿Quieres andas? hacerle ¿Cómo una estamos? pregunta? Buenas.
yo quiero decirte, ¿por qué empezaste en este mundo? ¿Qué te motivó a empezar en este mundo, a limitarse? Porque es una gran limitación el empezar tanto con la ansiedad y todo eso. Bueno, a mí de chico me confrontó mucho la parte de la salud. Empecé a ver cómo mucha gente se confrontaba con esos procesos. Claro. A mí me tocaba andar masajeando gente, ¿no? Andar sobando. A ver si incluyen al final alguna terapia que dé. Claro. Pero a mí me confrontó mucho esto del docere, ¿no? De qué doctrina siguen las personas. Claro. Entonces de pronto te empiezas a encontrar con personas que siguen una forma, ¿no? Ahorita hay un dios muy poderoso que se llama el dios dinero. Entonces ese dios hace muchísimas cosas, ¿no? Hay gente que sigue otros dioses, pero los estudios, o sea, ¿qué es tu Dios? ¿Qué es lo que tú estudias? Claro. Eso es lo que define tu vida. Claro. Y bueno, a mí en mi vida personal hubo muchas etapas que a mí me confrontaron. Uno de ellos fue los procesos históricos, como hay una historia que es la que se ve y una historia que es la que hay detrás. Después tuve varios mentores, un saludo a varios porque ya se han ido, otros todavía andan por ahí. También para mí fue significativo ver los procesos de salud, vida y muerte. O sea, recibir partos, ¿no? Los niños que están haciendo, Claro. darle RCP a un cuerpo, ¿no? O sea, una persona que está muriendo. Los procesos que te confrontan y que la gente o la cara oculta de la sociedad no desea ver. Entonces, cuando te metes a esos procesos, que la mayoría de las personas tienen algo que le llamamos los tabús, ¿no? O sea, el tabú económico, el tabú del poder, el tabú de la fuerza, el tabú sexual, el tabú económico. Cuando tú te metes a ese tipo de tabús, entonces empiezas a ver una cara diferente de la sociedad. Cómo es la persona en la enfermedad, cómo es la persona en la convalescencia, cómo son esos dichos de los antiguos, ¿no? De dónde ves a tus amigos, ¿no? Los vas a ver en la cárcel, los vas a ver en la enfermedad, los vas a ver ya cuando no tengas, esos son los que van a aparecer. Vale. Es como tipo taoísmo, ¿no? El Tao. Bueno, ahí son varias corrientes, ¿no? Las que convergen. Claro. Pero cada una tiene su forma. El Tao significa de no tener división, entonces lo representa con el Ajá, círculo. es como de no pelear contra la corriente, sino dejarse llevar. Sí, ahí es la enseñanza del agua, ¿no? O sea, el agua Claramente. se evapora, cae, o sea, tú... El ciclo. Y había una enseñanza acerca de la palmera, ¿no? O sea, la es palmera correcto. viene el aire, entonces se mueve, ¿no? Entonces, Claro. es el punto de adaptación. Entonces te percataste de que en esta sociedad hay una matrix, nacer, estudiar, trabajar y morir. ¿Sí Básicamente. ¿Sí crees eso, que hay una Matrix? Ay, hermano. Bueno, para los que vieron ese término, porque es una generación, ¿no? De una película. Claramente. O sea, lo que estamos hablando es la interfase. Yo recuerdo mucho esta perspectiva de la inteligencia artificial, que yo creo que es lo que más está de moda. Cómo te entabla una perspectiva de la realidad, que ya lo planteaban los filósofos, ¿no? Kant y Hegel, qué es la realidad, cómo la entablas. Pero lo importante es cómo tienes la interacción, ¿no? El medio en el cual te desenvuelves. Claro. Entonces ahorita, pues eso es un ejemplo, ¿no? De la digitalización. Vale. O sea, tenemos un proceso de digitalización que nos está separando y uniendo a la vez. Entonces las generaciones que siguen, la nueva generación, viene con otro tipo de mentalidad, ¿no? Sumamente digital, y estamos esperando la generación alfa, por lo que dices de generacional. Sí. O sea, los niños que vienen después del 2011, que ahorita han de tener como unos 13, 14 años, están en la pubertad. Claro. Es una generación que no tiene, como nosotros los millennials, una generación previa, ¿no? Sino que sus formas de interacción son casi totalmente digitales. Vale. Yo sí creo que hay una Matrix. Bueno, no, uno le dicen Matrix, otro sistema, pero sí hay un sistema realmente. O sea, el primero, el nivel interpretativo es tu templo, ¿no? O sea, el que tu cuerpo esté en interacción con este medio, y cuando empiezas a tener nociones, que esto a mí me gustaría darle gracias a los que hicieron este guión de Doctor Strange. O sea, cómo la conciencia se puede salir del cuerpo, cómo puedes empezar a desprenderte y desglosarte. O sea, ese tipo de cuestiones que la mente te da ese regalo. Es un regalo preciado el que de pronto tú sepas que tú puedes abandonarlo, la parte densa de tu ser, porque mucha gente se identifica con su cuerpo, ¿no? Códigos de belleza, Sí, claro. códigos o estándares. Pero cuando comprendes que tu alma es eterna, que pertenece a lo infinito, entonces muchas cosas ya no te hacen tanta mella, ¿no? O sea, puedes ver o aceptar que cada uno está en su proceso. Tal vez no separar aquella forma o polaridad social que separa lo que sí y lo que no. Entonces puedes a veces encontrar a Dios también en la parte burda de esta naturaleza, porque si tienes hablando de un todo, entonces no es también la otra parte que quieres dividir. Vale, entiendo. Y para despedirnos, ¿te gustaría mandarle un mensaje a alguien, a todas las personas que te están escuchando y quieren empezar en este mundo y conocerlo?
regálame un pequeñito mensaje para todos ellos. Bueno, la verdad es que en esta actualidad tenemos mucho legado. A mí me influyó mucho la austeridad, veracidad, misericordia y limpieza, ese tipo de principios Vaishnavas. Me puso también el Kybalión, o sea, el entender la relación de materia y conciencia. También describimos esto de Eliphas Leví. Eliphas Leví habla de que nosotros somos campos áuricos. Entonces habla de lo que son los elementales o cómo son los procesos evolutivos e involutivos. Entonces este cuerpo áurico aloja 4 principales elementales, que son los gnomos de la tierra, las personas que te quitan la materia, esos son los gnomos, ¿no? Que están aferradas a la materia. Después tenemos las ondinas, que son las personas que están en base a tus emociones, principalmente el carácter sensual, ¿no? Por ahí, por Tlalpan hay mucho ondina. Después Sí. tenemos también las salamandras, que estás hablando de la fuga del poder, las personas que desean manifestarse a través del fuego. Estamos hablando de los grandes consorcios, ¿no? O sea, el poder, tanto puede ser político, económico, de cualquier forma en la que tú tengas potestad. Y por último tenemos las sílfides, que son las personas que están en el apego del aire. Entonces muchas de las personas que están pidiendo dinero, que están pidiendo misericordia, tienen ese tipo de fugas. Entonces el punto de tu camino de evolución es que vayas cerrando esos campos áuricos, o que le llaman grietas, y poder hacer un camino de trascendencia. Vale. Te agradezco mucho por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto conocerlo. Nos estamos despidiendo. Un saludo. Güey. Gracias. Bro, no manches, está interesantísimo esto. Mira, nosotros tenemos una idea